presidente, se han recibido el siguiente documento. Oficio número 20 del Sindicato Nacional Prodesal PDTI, por el cual solicitan gestionar sus intereses para la ejecución de los convenios Prodesal PDTI PADIS del país a partir del año 2021. No hay más documentos en la cuenta, señor presidente. Muy bien. ¿Algún tema sobre la cuenta primero? No hay tema sobre la cuenta. ¿Algún tema, varios, que algún señor o señorita o señora diputada quieran hacer uso de la palabra? Don José Pérez. Don José Pérez, adelante. Tiene usted la palabra. Hola, mi estimado Ramón, gusto saludarlo. Saludar a todos los presentes, a nuestro personal de secretaría, con mucho agrado. Y me interesa saber qué se ha sabido de la operación Frambuesa, porque nosotros tendríamos que haber oficiado, ¿no es cierto?, a aduana y al SAC para saber quién es la empresa, quiénes están involucrados en esta operación Frambuesa, que de una u otra manera afecta al prestigio de las exportaciones de Chile, fundamentalmente la parte frutícola. Si no llevamos adelante como Comisión de Agricultura en forma detallada para saber quiénes son las personas que hicieron esta operación lamentable, la verdad las cosas es que no sería bueno que siguiéramos avanzando en ningún otro tema, ¿eh? Nada más, presidente. Muy bien, don José, muchas gracias. Presidente, ¿me permite? Está en la sesión don Horacio Borges del SAC, quien quizás nos puede dar una breve reseña de lo que se hizo en el periodo 2014-2017, están los antecedentes en el SAC. Y dígame, Teresita. Es que la aduana envió un informe completo y que nosotros lo dimos cuenta, pero si se lo podemos enviar a don José por correo. A mí también me gustaría... Muy bien, don Ramón, también. A todos los miembros de la comisión para tener un informe y a partir de eso, don José, una vez que lo lean, en una próxima sesión podríamos hacer un análisis entre todos de los antecedentes que nos llegó de aduana, sin que por ello impidamos que don Horacio Borges pueda complementar si es que tiene alguna otra información. Saludar a don Andrés Meneses también. Que está don Horacio ahí. Que está don Horacio, ¿nos puede llegar alguna información? Don Ramón, ¿me permite un segundito, don Ramón? Don Pedro Pablo, por la voz lo oigo. Gracias. ¿Cómo está, presidente? Saludar a todos los diputados y diputadas. No sé si a alguno de ustedes, demás parlamentarios, les ha llegado un correo solicitando apoyo para revertir el cierre de la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad de Talca. Me llegó un correo hace unas semanas atrás del Colegio de Ingenieros Forestales de la región del Maule, que están preocupados ya que se anunció el cierre de esta Facultad de Ciencias Forestales en la Universidad de Talca. Por lo tanto, me gustaría quizás mandar un oficio al rector de la Universidad de Talca, ¿no es cierto?, para que nos informe y nos indique cuál es el motivo o razón, ¿no es cierto?, para poder cerrar esta Facultad de Ingenieros de Ciencias Forestales en esta universidad, ya que la región del Maule es eminentemente agrícola y también es forestal. Por lo tanto, ahí no entendemos por qué se está produciendo este cierre de esta facultad, presidente. Gracias. Me parece muy atingente. Tomo el acuerdo de enviar entonces a don Iván Rojas, que es el rector, entiendo, de la Universidad de Talca, para enviar este oficio o a quien le corresponda. ¿Tomamos el acuerdo? Sí, no es sí, Iván, hay acuerdo, presidente. Es otro don Rojas. Ignacio Rute está pidiendo la palabra, presidente. Don Ignacio, adelante. Muchas gracias, señor secretario general, por darme la palabra y presidente en este instante. Oye, mire, pasa lo siguiente, presidente, que usted debe estar al tanto de lo que voy a decir yo ahora y probablemente muchos de los integrantes de la comisión. Hay una escasez de mano de obra gigantesca desde O'Higgins hacia el sur en el tema de las frutas. La verdad es que es un verdadero desastre. Hacía muchos años que no se veía una escasez de gente para trabajar en las zonas agrícolas como ahora. Tuvimos serias dificultades en lo que fueron los raleos de la fruta. Ya empezó la cosecha de la cereza, que es demandante y hay mucha gente que se requiere ahí. Están empezando los arándanos también. Y la situación es extremadamente compleja, presidente, porque no es por un problema de plata. Hay huertos que se están pagando 40 o 50 mil pesos diarios por trabajar. Así que no es un problema de plata. Es un problema que la gente no quiere trabajar porque los beneficios del gobierno
al hacerles contrato dejan de recibirlo. Esto quiere decir, yo quiero contarle que yo hablé con el ministro Briones y hoy día en la mañana lo hice con el ministro Palacio. El tema es extremadamente grave, entonces hay que buscar una solución en forma urgente, de tal manera de que esa persona pueda seguir recibiendo los beneficios del gobierno, porque lo que está ocurriendo es eso precisamente. La gente no trabaja o sale a trabajar a los huertos y trabaja un par de días o 3 días y se va a otro huerto. ¿Por qué? Porque al trabajar 2 días no le alcanzan a hacer contrato de trabajo. Pero el momento que le hacen contrato de trabajo, en ese mismo instante deja de recibir los beneficios del Estado. Entonces el tema es dramático y le quiero decir que es realmente complejo y difícil. En un país donde se habla de 2 millones o 2 millones y medio de personas cesantes y en las regiones agrícolas no hay gente para trabajar, o sea, pues nada más que por este cuento del beneficio. Entonces yo oficiaría lo más rápido posible, si es posible, presidente, hacerlo, a los ministros de Hacienda y al ministro de Economía para que busquen una solución a este tema, porque como le dije antes, y usted lo sabe, estamos en plena cosecha, o sea, empezando cosecha muy fuerte y con una escasez de mano de obra gigantesca. Gracias, presidente. Muy bien, yo concuerdo con usted, señor diputado Urrutia. En nuestra región también ocurre algo similar. Se pagan incluso hasta 100.000 pesos al día sin escaleras y el problema que tiene la gente es un problema de arrastre. Entonces, me gustaría que tomáramos acuerdo de enviar un oficio a ambos ministerios como plantea el diputado Urrutia, si les parece. ¿Ok? Ya está. Acogido. Entrando a la orden del día de don Ignacio. ¿No le mandaron la minuta, presidente? No, no me la mandaron, pero voy a revisar. Don Jorge le iba a mandar. Momento, voy a ver al tiro si don... sí, aquí puede ser Sabaj. Aquí está, estoy claro, ya, perfecto. Ya. Gracias. Tenemos que empezar a tratar el proyecto originado en moción de los diputados señores Jürgensen, Álvarez, Salamanca, Mellado, Miguel Naranjo, Paulsen, Sabaj, Sauerbaum, Urrutia, don Ignacio y Urruticochea, y de la diputada señora Sepúlveda, me dejaron afuera, no importa, que modifica la ley número 19.162 para aumentar sanciones a quienes adulteren o falsifiquen información en el sistema de trazabilidad del ganado y la carne. Para estos efectos está invitado el señor director del Servicio Agrícola y Ganadero, don Horacio Borges, acompañado por el jefe de la División de Protección Pecuario, don Óscar Videla. Le damos paso entonces a don Horacio. Don Horacio, tiene la palabra. Presidente, le quería pedir, disculpe, presidente. Sí. Le quería pedir la palabra para hacer una introducción del proyecto. Adelante, señor exdiputado de Renovación Nacional y actual diputado independiente, don Harry Jürgensen. Muchas gracias, presidente. Presidente, primero agradecer al presidente Sabaj por haber puesto este proyecto en tabla que es de suma importancia. Muchas veces hemos mencionado en esta comisión de lo preocupante que es la baja en la masa ganadera en nuestro país y qué poder hacer para poder incentivar, mejorarla, aumentarla. Y obviamente un incentivo para poder aumentar la masa ganadera es buscar mercados para colocar nuestros productos cárnicos y en ese sentido Chile ha hecho un tremendo esfuerzo para abrir esos mercados y en ese esfuerzo también obviamente está el productor que está haciendo las cosas bien, que se rige estrictamente a los protocolos, a todos los registros que tienen que estar disponibles para poder cumplir con las exigencias de los países importadores. Y por supuesto también la industria que ha hecho enormes esfuerzos para certificar sus mataderos para poder exportar a los países como China, como Turquía, en fin, todos los que nosotros conocemos que últimamente han sido han abierto sus puertas para nuestros productos. Chile, por un ejemplo, presidente, desde enero de 2015 puede exportar carne roja a China y otros mercados más. Y esto todo puede caer cuando, por razones de inescrúpulos o de malas prácticas de algún productor o alguien que esté en el proceso de exportación,
haga malas prácticas, y entre ellas adulterar, por ejemplo, los sistemas de trazabilidad. En los últimos años, nuestro país ha aumentado las exportaciones significativamente. El año 2018 los envíos de carne han aumentado en un 24%. El 2019 también se batieron récords y las exportaciones agropecuarias de Chile alcanzaron 8.017 millones de dólares en los 9 primeros meses del año, lo que significó un aumento de 0,4% del mismo periodo 2018 y un avance del 26 al 28% como proporción de los envíos de carne. Los embarques agropecuarios marcaron también máximos históricos en las carnes, con 851 millones repartidos entre cerdo, aves y bovinos. Por lo tanto, hay mercados que están funcionando, que están creciendo y no podemos ponerlos en riesgo. Y esta moción nace justamente de las conversaciones que uno ha tenido con la industria de la carne, Faenacar, por ejemplo, con productores también que se enteran que hace un tiempo atrás, hace unos par de meses más, un productor, una ganadería de nuestro país, de la zona central, comete un delito adulterando el sistema de trazabilidad. Y la multa es muy baja, paga 5 millones de pesos y sigue exportando sin ningún problema. Por lo tanto, aquí lo que persigue este proyecto, que es re simple, y espero que esta comisión tenga la voluntad y lo acoja rápidamente para que sea tramitado lo antes posible, es aumentar la sanción, para que obviamente esto sea una disuasión, para no caer en la tentación de adulterar los sistemas de trazabilidad y con eso poner en riesgo los mercados que con tanto esfuerzo hemos podido abrir. Eso, presidente, muchas gracias. Muy bien, estoy perfectamente, lo que pasa por un problema de señal, no voy a poder estar todo el tiempo con cámara, pero estoy totalmente viéndolos. Me gustaría pedirle a don Andrés Meneses o a don Horacio si tienen ustedes alguna opinión del Ejecutivo respecto de este proyecto, para efectos de ir configurando un poco una visión. Don Andrés, don Horacio, o quien está a cargo de los temas pecuarios, si nos pueden dar alguna opinión. Don Horacio Borque. Buenas tardes. Yo había saludado, pero vuelvo a saludar a los honorables diputadas y diputados que están en esta comisión. Efectivamente, nosotros tenemos una posición favorable frente a lo que ha planteado, ¿no es cierto?, el diputado Jürgensen, y al proyecto que está hoy día, pareciera que comienza su discusión. Nos parece que el problema es real, tal como lo ha planteado él. Las posibilidades de aumentar las exportaciones son cada día mayores, y nos parece que el riesgo que corrimos ante una situación que afectó este año, ¿no es cierto?, y que por suerte lo descubrimos a tiempo, es demasiado grande y es demasiado alto. Efectivamente, pudimos haber perdido, ¿no es cierto?, el mercado China, que hoy día, en el caso de los bovinos, es claramente, y de los ovinos, el mercado más importante para estas especies. También es el del cerdo, pero en general, estas especies, el mercado más importante hoy día es claramente el de China. Pero esto puede pasar en cualquier lugar. En los países que piden, por ejemplo, trazabilidad, que fue lo que se afectó esta vez, efectivamente, si no se cumple la trazabilidad, algunos son trazabilidad al origen, es decir, al nacimiento, otros piden trazabilidad de, por ejemplo, tiempos en que no se usaron determinados medicamentos, etcétera, etcétera. Es fundamental poder cumplir con esos requisitos, ya que están en los acuerdos sanitarios que Chile, a través del Servicio Agrícola y Ganadero y el Ministerio de Relaciones Exteriores, ha firmado con estos países. Así que nos parece bien el proyecto. Y yo, frente a lo que tengo aquí en mi mano, que es un nuevo inciso para el artículo 8º, la única cosa que quisiera aportar es que
En el artículo 8, en el primer inciso, habla de la salud animal en los mataderos, trazabilidad de ganado y de carne. Pero en el caso que queremos afectar, que se quiere afectar, como es el proceso exportador, entonces habría que, en ese inciso, por lo menos aplicar algo que no va directamente a las faltas que se puedan cometer de salud animal en los mataderos. Porque los mataderos son una etapa de la exportación. Y hay productores, hay gente que transporta, hay una serie de personajes más que están incluidos, ¿no es cierto?, en esta etapa completa del proceso exportador. Y ahí yo solo quisiera sugerir, y después lo podemos redactar a través de Andrés, etcétera, etcétera, que sean aquellas conductas que establece que no se cumplan relacionadas con esta ley, tanto en salud animal, no solo en los mataderos, sino que en todo el sistema, o en la trazabilidad. Ese es el comentario que yo tengo, presidente, y que no sé si Andrés quiere aportar algo más. Si usted le da la palabra, podría ser. Muy bien, don Horacio, muchas gracias. Don Andrés. Muchas gracias, presidente. Efectivamente, tal como acaba de señalar el director por su intermedio y en resumidas cuentas, el proyecto tiene básicamente dos puntos. Uno es que en el inciso primero del artículo octavo de la ley 19.162 se cambia el guarismo 100 por 500 de manera que se aumenta el techo de las sanciones que el SAC puede recorrer en caso de cualquier infracción a las conductas establecidas o señaladas en el inciso primero de ese mismo artículo. Y la segunda parte, a la que se refería don Horacio, tiene que ver con el ámbito dentro del cual se tienen que aplicar estas mismas sanciones, estas nuevas sanciones que propone el proyecto de ley, que pueden ir de las 100 a las 1000 unidades tributarias, cuando en procesos de exportación se incurra en infracciones a la ley, pero que solamente se relacionen con la salud animal o la trazabilidad, que son aquellos aspectos directamente relacionados con los procesos de exportación y que son los que, de acuerdo al mensaje de la moción, son los problemas que se quieren atacar justamente a través de esta iniciativa. Gracias, presidente. Muy bien, ¿alguna opinión de los señores diputados? Don Harry. Sí, Don José Pérez. Presidente, solamente sugerirse a la comisión que considere la opinión del Ejecutivo y pedirle que nos ayude en el fondo a precisar, hacer esa precisión que plantea el señor Meneses, para nosotros a través de una indicación ser más específicos y así mejorar el proyecto lo antes posible. Yo no sé si esa precisión ya se elaboró por parte del Ejecutivo o están en eso. Me gustaría preguntarle eso, presidente, al señor Meneses. Gracias. El señor Meneses, ¿algún comentario en relación a lo planteado por el diputado Harry Jürgensen? Gracias, presidente. Efectivamente, nosotros ya tenemos una propuesta de redacción que podríamos compartir de inmediato con la Secretaría de la Comisión, de manera que podamos ver sobre el papel en qué consiste exactamente la propuesta que está haciendo el Ejecutivo. Ok, pero eso sería una suerte de indicación sustitutiva, don Andrés, o un indicador muy simple. No, presidente, la verdad es que es bastante más simple que eso. Simplemente consistiría en reemplazar una oración del inciso nuevo propuesto por la moción por otra que diga claramente que aquellas infracciones relacionadas con la salud animal o trazabilidad en procesos de exportación será sancionada con las multas que establece la propuesta, que serían de 100 a 1000 unidades tributarias mensuales. Dicho en simple, presidente, el inciso hasta el primer punto seguido podría leerse como sigue, comillas: quien incurriere en infracciones a esta ley relacionadas con salud animal o trazabilidad en un proceso de exportación será sancionado con multas de 100 a 1000 unidades tributarias mensuales y con el comiso de los productos.
esa es toda la modificación que nosotros introduciríamos, si es que a sus señorías les parece bien. Perfecto. A ver, aquí Presidente, y quiero, diputado Urrutia. Sí, presidente, una consulta yo quería hacer al Ejecutivo. José Pérez, a continuación. Hoy día efectivamente la multa hoy día es muy baja. No supera los 5 millones de pesos. Al subir a 1000 UTM estamos hablando de 50 millones de pesos. Pues yo pienso que con eso inclusive nos podemos quedar cortos. Y no me gustaría, digamos, porque lo que ocurre es que finalmente si esto se vuelve a repetir, por quien sea, no creo que a una empresa exportadora le afecte nada. O sea, entre 5 millones y 50 millones de pesos es la misma, ¿no? Entonces yo creo que sinceramente que habría que subirlo por lo menos a 2.000 UTM. No sé cuál es la opinión de los ejecutivos ahí, pero yo creo que hay que aplicar una sanción mucho más alta, por lo menos el doble que está acá, de tal manera que efectivamente esa sanción sea ejemplarizadora, porque una sanción de 1000 UTM no creo que sea la adecuada. Gracias. Don José Pérez. Presidente, acerca de la exportación de carne hemos conversado en esta comisión en otras ocasiones. Resulta que nosotros somos el país del continente, entre, por ejemplo, Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, que tiene menos cabezas de vacunos en el país, comparativamente con el número de habitantes. Por ejemplo, Uruguay, 3.400.000 habitantes, tienen 12.000 cabezas de vacuno. Uruguay, un país pequeñísimo. Nosotros con 17 millones de habitantes tenemos 2.700.000 vacunos. Yo quisiera que esta cifra la diera a conocer cuáles son las oficiales, don Horacio Borges, las que tendríamos, ¿no es cierto?, a la fecha, pero la verdad las cosas es que nosotros no podríamos seguir exportando carne ni viva, ni en vivo, ni tampoco, ¿no es cierto?, faenada, de vacunos, salvo en cerdos, en ovinos, puede que sí, no hay ningún inconveniente, pero si seguimos exportando vacunos nos vamos a quedar sin masa ganadera de esa naturaleza. Y por otro lado, ya que está don Horacio, saber si tiene alguna información acerca de lo que nos preocupa, que lo conversamos antes, que dice el tema de la frambuesa. ¿Quién nos puede informar él acerca de eso? Gracias. Don Horacio. Ok, presidente, la verdad es que voy a ir primero por lo que estamos discutiendo y después quisiera responderle por su intermedio al diputado Pérez. La verdad es que efectivamente es verdad que nosotros tenemos del orden, según cálculos nuevos, de casi 3 millones de cabezas. Pero efectivamente la exportación de esta carne chilena, que tiene características especiales desde el punto de vista sanitario, desde el punto de vista genético, de su alimentación, etcétera, etcétera, la posibilidad de exportar es realmente la gran posibilidad que tiene efectivamente Chile de tener una mayor rentabilidad en su masa ganadera. Ahora, yo quiero recordar que el 60% de la carne que consume el país es importada y lo consume por quien no alcanza la carne que tiene y no porque, ¿no es cierto?, porque estemos exportando, porque las exportaciones son bastante pequeñas todavía. Y por lo tanto a mí me parece que es sumamente importante, por lo menos de mi punto de vista, y esto quiero dejarlo así, que siga exportándose carne de Chile para aprovechar la calidad sanitaria, la calidad de sus pasturas, la calidad de su genética, etcétera, etcétera. Eso desde el punto de vista de la primera consulta del diputado Pérez. En relación de lo que aconteció con el tema de las frambuesas, yo debo decirle dos cosas. Nosotros enviamos una respuesta también a la Cámara, a la Comisión de Agricultura. Yo no recuerdo en este minuto si fue a través del ministro o fue directamente, señora secretaria, pero enviamos la respuesta.
Lo primero que quiero decir es que el servicio agrícola ganadero, en los productos que vienen congelados del exterior, frutas, no tiene intervención, ya que el acuerdo de sanidad vegetal que existe en el mundo es que el servicio lo que revisa son aquellos productos que pueden generar, ¿no es cierto?, temas de plagas, etcétera, etcétera. Y eso, la realidad es que en los productos congelados es casi imposible que vengan, y por lo tanto en el mundo eso no se revisa como se revisan los productos frescos. Si bien es cierto, este producto finalmente se descubrió en Canadá que tenía un problema de inocuidad, a quien le correspondía revisar desde ese punto de vista, el punto de vista de la inocuidad, era al Ministerio de Salud. Y por lo tanto el SAC no tiene que ver en esa internación. Con respecto también a la certificación que tiene de la normativa orgánica, el servicio certifica orgánico los productos que tiene convenio con el país que recibe. Es decir, nosotros certificamos orgánico con Brasil, ya que Brasil tiene un sistema acordado con nosotros lo que es un producto orgánico. Certificamos con Europa, ya que tiene esa situación, y eso lo hacemos a través de empresas certificadoras terceras, que nosotros estamos auditando permanentemente para el cumplimiento de esta relación. Estos productos que entraron como orgánicos, la verdad es que venían bajo una norma que no tiene acuerdo con Chile. Y como no tiene acuerdo con Chile, la certificación orgánica que usaron para sacar el producto fue una norma norteamericana. Y esa norma norteamericana sí tiene acuerdo con Canadá. Y por lo tanto, ahí es aduana quien debe haber mandado la información, quien tiene que ver con este tema. El SAC tuvo una reunión durante el mes de agosto de este año con el organismo canadiense, donde convenimos hacer una serie de cosas que se están trabajando para que esto efectivamente no vuelva a suceder, ni ha sucedido en productos frescos, de los cuales nosotros enviamos a cualquier país del mundo. Por otro lado, nosotros también estamos trabajando en una normativa de control de inocuidad para la exportación. Ya hay una normativa en frambuesa, y ahora estamos haciendo una normativa de la cadena agroalimentaria de productos horticultícolas frescos y congelados de exportación. Y con eso, una vez que esa normativa esté puesta, nosotros, utilizando las buenas prácticas agrícolas, las buenas prácticas de manufactura y sistemas de aseguramiento de calidad como HACCP, etcétera, vamos a hacer un control de inocuidad a los productos de exportación. Yo debo recordar que el tema de inocuidad que ve el SAC es solo para exportación, porque el resto está en el Ministerio de Salud, y ustedes ya tuvieron una discusión frente a la nueva ley, ¿no es cierto?, del Ministerio de Agricultura, donde sí deja ambas situaciones a manos del Ministerio de Agricultura. Esa es la situación, eso es lo que ha pasado. Nosotros hemos trabajado ahora cada vez más para que una cosa así no vuelva a ocurrir, por lo menos con los productos que hacemos en Chile y que producimos en Chile, asegurándole al mundo la inocuidad y la real producción en Chile del producto de certificado. Eso es lo que puedo informar al presidente. Don Horacio, yo entiendo que este es un tema que está en manos de la Fiscalía, además. O sea, tiene un curso judicial Sí. respecto de denuncias realizadas por distintos organismos. Bueno, ¿Sí? esto es algo, disculpe, presidente, esto es algo que pasó años antes que nosotros, o por lo menos yo, estuviera en el servicio. Y partió el año, tengo acá la información, creo que partió el año 70 y...
Fue entre los años 2014 y 2016. Sí. Por lo tanto, los antecedentes que nosotros tenemos aquí, no teníamos muchos antecedentes, debo confesarle. No había muchos antecedentes. Lo único que tengo es que el año 2015, el SAC fue al lugar donde procesaba esta empresa y aplicó una multa por falta de registros de respaldo de la fruta procesada, y pasó una multa de 20 UDM. Eso es un antecedente que nosotros encontramos de esta situación. Pero esa es la realidad, eso es lo que pasó, y yo creo que aduana sí tiene más información, porque ahí estuvo el juicio, hay un juicio pendiente, parece que en algún minuto esto se terminó, pero alguien lo reabrió, y como le digo, los antecedentes que nosotros tenemos, lamentablemente. Yo no tengo más antecedentes escritos aquí adentro de esto. Sí. Aduana sí los tiene. Nos llegó el informe de aduana que la Teresita va a proporcionárselo a todos los señores diputados y pudiese ser un tema de conversación en la próxima sesión, pero me gustaría respecto al tema que hemos sido con... Sí, don José, perfecto. Y respecto al tema básicamente que dice relación con el proyecto de ley, nosotros tenemos dos opciones. Hoy día no hemos sido convocados a votar nada. Sin embargo, nos hemos adentrado en una posible indicación que ha descrito don Andrés Meneses, para lo cual tendríamos que haber votado quizá en general el proyecto para efectos de entrar a discutir sobre aumentos en las multas, como plantea el diputado Urrutia, ver la posibilidad incluso de que personas que puedan ser sorprendidas, ¿no es cierto?, por una segunda vez o una tercera vez en prácticas de estas características, pudiesen tener las multas máximas o ligeramente el cierre de la operación. Pero eso entraríamos en el campo, ¿no es cierto?, la discusión en particular del proyecto de los señores diputados, que muchos de los cuales forman parte de esta comisión. Entonces yo sometería a ustedes la posibilidad, si pudiéramos votarlo en general hoy día, para poder empezar a verlo en particular y poder dar curso a posibles indicaciones de aumento o no sé, ahí los diputados tendrán sus propios pareceres. Para efectos de poder también dar tiempo a la segunda parte de nuestra sesión. Teresita, yo entiendo que hay gente esperando en la sala de espera, entonces, si a ustedes les parece, a mí me parece razonable que lo pudiéramos votar en general hoy día, incorporando el voto de quienes están. Yo vi que la diputada Sepúlveda salió, no veo a Jenny, poder incorporar el voto de quienes pueden volver en cualquier momento con un fair play, pero dejarlo como zanjado en términos de votar en general el proyecto y que ocupáramos tiempo en la próxima sesión para efectos de ver indicaciones de los señores diputados y poder zanjar en una próxima sesión este proyecto, que es muy simple, que básicamente dice relación con aumentar las penas de quienes incurren en este tipo de anomalías, para efectos de poder dejar tiempo también a nuestros invitados para el segundo tema, que dice relación con subdivisiones, etcétera, un tema referido al tema de Panguipulli, con la jurisprudencia que ha sentado, ¿no es cierto?, la Corte Suprema respecto a un proyecto de loteo en orillas del lago, etcétera. No sé si a ustedes les parece, si no hay unanimidad para votar en general hoy día, yo no tengo problema en que podamos dejarlo por sesión, pero si podemos avanzar en aprobar en general y dejar para la próxima sesión la presentación y la votación de indicaciones con efecto de poder despachar el proyecto, que es muy simple, ¿no es cierto? Yo hago lo que ustedes me digan. Presidente. Doña Emilia, tiene usted la palabra con el mayor agrado. Considero que es importante que usted quisiera poder apurar y votar en general, pero yo considero que es necesario de que se puedan llevar a cabo las diversas exposiciones, independiente que sea más un proyecto simple, pero sin embargo es importante también contar con las audiencias de aquellos expertos que debieran venir a exponer antes de que se lleve esta votación en general. Por lo tanto, yo debo decirle con todo el respeto que usted me merece, que no voy a dar la unanimidad y necesito que esto se pudiera llevar a cabo en debatido en diversas audiencias.
Perfecto, yo no tengo ningún problema. La diputada Nullao ha hecho derecho a su veto de alguna manera a poder votar hoy día en general. Entonces yo propondría, si alguien me puede aportar respecto de quienes ustedes quisieran que pudieran venir a exponer respecto a esta situación. Esto no es un tema que dice relación con analizar los sistemas de exportación, sino que esto dice relación con un proyecto que aumenta las penas a quienes transgreden y quizás es el SAC probablemente el que más nos puede aportar. Yo no sé si, don Harry, usted había levantado la mano. Sí, gracias, presidente. No, yo quería proponerle como invitados a un representante FAENACAR. Eso, presidente, gracias. Perfecto. Y además el SAC, obviamente, que es la contraparte fiscalizadora. Perfecto. Entonces, dejamos hasta aquí este tema. No vamos a votar en general. Dejamos, y si ustedes quisieran, ojalá tengamos un tiempo hasta, no sé, Teresita, hasta el día jueves en la mañana, a las 12 del día, como un plazo tope para poder tener... O el lunes, presidente. ¿Sí? O el lunes, le digo. Perfecto. Un proyecto simple y nosotros podemos... Las personas vengan, entonces yo decía, no creo que sean tantos invitados, pero acogiendo el planteamiento de doña Emilia Nullao, estamos hoy día martes, que tuviéramos, no sé, pues hasta el día jueves en la noche, que pudiéramos tener más invitados, para efectos de que la Secretaría tenga el tiempo suficiente de coordinar lo que probablemente va a ser una sesión que vamos a tener el próximo lunes, para efectos de poder tener a los invitados y poder dar una buena resolución al proyecto. No, el martes, presidente. El martes, perfecto. Entonces, dejamos hasta el viernes a las 12 de la noche como fecha límite para efectos de que el día lunes la Secretaría pueda realizar en esos casos. FAENACAR ya está consignado. Y dejamos entonces a proposición de ustedes, si quieren que otras personas que tengan relación con el tema en comento puedan venir a exponer sobre básicamente este es el aumento de penas, sanciones a quienes en el fondo hagan trampa en el sistema. No dice relación necesariamente con todo el tema de la exportación de carne, o yo entiendo al diputado José Pérez, el tema del número de cabezas de ganado es súper importante y es un tema a discutir, pero que no dice relación necesariamente con este proyecto. Entonces, dejamos hasta el viernes en la noche para que con la Secretaría se contacten quienes quieran invitar a otros expertos, entendiendo que no demos una lista eterna, porque para efectos de poder tramitar con rapidez el proyecto, y entonces damos por terminado este tema y pasaríamos, si ustedes tienen a bien, a seguir el curso de la tabla de hoy, que tiene como número 2 para analizar la subdivisión de predios agrícolas y estudiar los impactos de las sentencias de la Corte de Apelaciones de Valdivia y de la tercera sala de la Corte Suprema, que rechazó el recurso de protección deducido por la Sociedad de Inversiones Panguipulli, Sociedad por Acciones, en contra del dictamen de la Contraloría Regional de los Ríos sobre el tema. Y para este tema han sido invitados los asesores de la Biblioteca del Congreso Nacional, señora Verónica de la Paz, y los señores James Wilkins y don Paco González, a quien veo ya en pantalla. ¿Les parece, señores diputados? Si me permite, presidente. Horacio Borges, sí, tiene la palabra. Quisiera despedirme y agradecerle la invitación a esta reunión. Muchas gracias y hasta luego, estimado. Muy bien. Pasamos entonces, Teresita, a ver el tema, y señores diputados, señoras diputadas, el tema de la subdivisión. Vamos a partir por las damas. Doña Verónica Paz, tiene usted la palabra. Y luego don Paco González y don James Wilkins, que luego también estuvo desde el inicio de la sesión. Adelante, ustedes díganme en qué orden prefieren exponer y nosotros haremos eso. Por su intermedio, presidente, quisiera pedir permiso para presentar, para que pueda compartir pantalla, por favor. Perfecto.
Muchas gracias. Por su intermedio, presidente, se solicitó a la biblioteca realizar una presentación respecto al caso de la subdivisión, sobre todo en el caso de Panguipulli, y para ello hemos realizado una presentación en la cual va a constar de 3 partes, que primero va a presentar nuestra asesora Verónica de la Paz, luego Jane Wilkins y después el que le habla. En la presentación, disculpen, en la primera parte vamos a hablar sobre la situación legal de la subdivisión, urbanización y construcción en el suelo rural. Más adelante, los proyectos de ley relacionados al tema. Y por último, se van a analizar los fallos y también el pronunciamiento que hizo la Superintendencia del Medio Ambiente respecto a este caso. Para ello, le voy a dejar la palabra a Verónica de la Paz, que va a continuar con la presentación. Muy bien, adelante. Diputados, diputadas, buenas tardes. Cuando hablamos de una subdivisión en el suelo rural, estamos hablando de aquellas subdivisiones que están fuera de las áreas urbanas de los instrumentos de los planes reguladores comunales. Ahora, en el escenario rural nos encontramos con 2 situaciones diferentes. Una es aquellos predios rurales que están al interior de los planes reguladores intercomunales o metropolitanos, que serían en este caso el de Santiago, Concepción y Valparaíso, y aquellos que están fuera de ese territorio y que corresponderían a los predios rústicos. En el caso de las subdivisiones al interior de los instrumentos metropolitanos o intercomunales, las condiciones de la subdivisión son aquellas establecidas en el propio instrumento. Allí se establece la subdivisión mínima. Para el resto del territorio, entonces, aplicaría el Decreto Ley 3516 de 1980. Ahora, el decreto reconoce que cuando estamos en casos en donde el uso del suelo se mantiene potencialmente como un uso agrícola, forestal o ganadero, el propietario del suelo lo puede subdividir libremente. Y el decreto también establece 7 casos de excepción en donde la subdivisión puede tener menos de 5.000 metros. Estos casos son en los casos de normalización agraria, cuando se necesite enajenar suelo para una caja de colonización, para la Oficina de Normalización Agrícola, para el Servicio Agrícola y Ganadero, o para la disolución de cooperativas que provengan de la reforma agraria. También otro caso es la aplicación del decreto con fuerza de ley 2695 para la regularización de la pequeña propiedad raíz. Cuando se requieren terrenos de menor superficie, 5.000 metros para obras del Ministerio de Obras Públicas. Cuando se requiere aplicar el artículo 55 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, que se base del caso que voy a desarrollar en profundo. Cuando se requiere terreno para transferirlo a organizaciones sin fines de lucro, y finalmente cuando se requiere porciones de terreno para transferirlo al fisco, a un municipio o a los gobiernos regionales. Pasa la lámina, Paco. Ya, entonces, cuando estamos en el escenario del artículo 55, reconocemos 2 situaciones diferentes. Cuando se va a cambiar el uso del suelo agrícola, decíamos recién que sobre 5.000 metros tenemos que mantener el uso rústico del suelo, pero cuando necesitamos cambiar el uso del suelo, el artículo 55 ofrece la fórmula para hacerlo y se pone en 3 escenarios distintos. El primero es cuando necesito hacer un cambio de suelo y lo que necesito hacer es subdividir y urbanizar el suelo rural. En ese caso, los usos permitidos son 3, corresponde a complementar alguna actividad industrial con vivienda, habilitar un balneario, esto desde el punto de vista turístico, o la construcción de conjuntos habitacionales de vivienda, que tienen que tener, cuyo valor tiene que ser inferior a 1.000 unidades de fomento y tienen que cumplir los requisitos para potencialmente recibir los subsidios de los habitacionales del Estado. En ese caso, para hacer el cambio de suelo se requiere una autorización del Ministerio de Agricultura que se otorga con un informe favorable del Servicio Agrícola y Ganadero y un informe favorable de la Seremi-Minbu, en donde se establece las condiciones mínimas de urbanización que tiene que cumplir este predio. Ahora, una vez aprobado este proyecto, ese plano
de subdivisión y urbanización del suelo se remite a la Dirección de Obra para su archivo, de manera que la Dirección de Obra esté informada de esta subdivisión. La otra situación de cambio uso-suelo con la que nos encontramos es cuando estamos ante una construcción en el área rural. No necesito urbanizar, solo construir. Y los destinos posibles en ese caso es destinos industriales, de infraestructura, de equipamiento, turismo, poblaciones, infraestructura de transporte, sanitaria o energética. Y en estos casos también se requiere el informe del Servicio Agrícola, el informe favorable de la Seremi y el permiso de obra de la Dirección de Obras correspondiente. Ahora, el otro caso en el que se coloca el artículo 55 es cuando en estos suelos que mantienen el uso rústico, o sea, recordemos que en la lámina anterior veíamos que los usos rústicos son el uso agrícola, ganadero o forestal. Manteniendo ese potencial de uso que tiene, necesito construir instalaciones para la propia explotación agrícola, forestal o ganadera del predio, la vivienda para el propietario del predio o la vivienda para los trabajadores de ese predio. Y en ese caso en particular, solo se requiere la aprobación de la Dirección de Obras Municipales respectiva, manteniendo el carácter de rústico del suelo. Ahora, el 3516 además establece quiénes son las entidades responsables de fiscalizar el cumplimiento de esta norma. Y señala 3. Por una parte, la Seremi de Vivienda y Urbanismo, el municipio respectivo en donde se emplaza el predio y el Servicio Agrícola y Ganadero. Y el procedimiento de denuncia que contempla el Decreto Ley 3516 es mediante la denuncia al Juzgado de Policía Local. Y también establece las sanciones a las cuales están sujetos quienes incumplan de cualquier forma este decreto. Las infracciones, señala el decreto, en forma de comunidades, de condominios, mediante el arrendamiento de los predios o cualquier otra fórmula que permita que sean destinados para usos urbanos o habitacionales. En esos casos se establece una multa de beneficio fiscal equivalente a 200 veces el avalúo fiscal del predio. La orden de demolición, el municipio puede dictar la orden de demolición de las obras que se han realizado y en caso de reincidencia de la falta se establece que se duplica la multa, o sea, desde 200 veces el avalúo fiscal se siguen 400 veces el avalúo fiscal. Y además se contempla la nulidad de todos los actos o contratos que se hayan realizado incumpliendo la norma. La siguiente, Paco. Ya, ahora yo revisé qué otros proyectos, qué proyectos están modificando en este momento, están presentados para modificar el decreto ley 3516, y hay 3 proyectos, uno que está en el Senado, y que lo que hace es aumentar la superficie mínima. En este minuto la superficie para la subdivisión de manera libre es 0,5 hectáreas, y esto pasaría a 5 hectáreas. Un proyecto que fue visto en la comisión y está en la tabla de la sala, que corresponde a una fórmula para garantizar la constitución de las servidumbres de tránsito en las subdivisiones. Y el último proyecto es uno que está en la Comisión de Vivienda y modifica tanto el 3516 como el decreto 2695 de manera de precisar las fórmulas de subdivisión de los predios rústicos. Eso es. James. Esa es mi parte de la presentación. Continúa James Wilkins. Gracias. Hola, buenas tardes. Por su intermedio, señor presidente. Se solicitó analizar un fallo reciente, que es un fallo de la Corte Suprema, que recae sobre un recurso de apelación que a su vez se presentó en contra de una sentencia de la Corte de Apelaciones de Valdivia, que le tocó resolver un recurso de protección presentado por un particular. Se trata de Inversiones Panguipulli S.p.A. Inversiones Panguipulli lo que hace es presentar un recurso de protección en contra de la Contraloría Regional de los Ríos, ¿ya?, por la emisión de un dictamen. Ese dictamen es el dictamen 203 del 15 de enero del 2020, y lo que hace ese dictamen es declarar en situación irregular 13 permisos de edificación otorgados por la Dirección de Obras Municipales
o Dirección de Obras Municipales de la Municipalidad de Panguipulli, a favor de Inversiones Panguipulli S.p.A. En específico, lo que hace el recurso es reclamar que el dictamen de Contraloría es ilegal, por una parte, es arbitrario y además que vulnera ciertas garantías constitucionales. Sostiene Inversiones Panguipulli S.p.A. que el recurso y el dictamen de Contraloría es ilegal porque contraviene la Ley General de Urbanismo y Construcción, así como la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción. Sostiene también que es arbitrario porque se dicta sin un procedimiento que garantice la participación del particular, que es Inversiones Panguipulli S.p.A., pero además sostiene que atenta contra garantías constitucionales como la igualdad ante la ley, el debido proceso, el derecho fundamental a desarrollar cualquier actividad económica y el derecho a la propiedad. ¿Cuáles son los hechos que derivaron en este recurso de protección y que finalizaron con el fallo de la Corte Suprema del 5 de octubre del 2020? Los hechos son los siguientes. La sociedad Inversiones Panguipulli S.p.A. declara ser dueña de 228 predios rústicos de una superficie de más de 5.000 metros y que se encuentran ubicados en la comuna de Panguipulli. Estos 228 predios son el resultado de una subdivisión efectuada obviamente sobre un predio de mayor dimensión, y esa subdivisión, sostienen, fue tramitada conforme a las reglas del Decreto Ley 3.516, que es al que se refirió Verónica recién. Y señalan también que, tramitado conforme a las reglas del Decreto Ley 3.516, esa subdivisión en 228 lotes fue certificada por el Servicio Agrícola y Ganadero. Bueno, tramitada así la subdivisión, posteriormente Inversiones Panguipulli S.p.A. tramitó y obtuvo durante 2017 y 2018 13 permisos de edificación para la construcción de igual número de viviendas, es decir, de 13 viviendas en los lotes que fueron producto de la subdivisión. Bueno, ocurrió que en enero de este año, el 15 de enero, la Contraloría Regional de los Lagos, de los Ríos, emite el dictamen 203 que declara en situación irregular estos 13 permisos. Ese dictamen nace de una presentación que hace el presidente del Club de Rodeo Mi Tierra de Panguipulli, donde solicita a la Contraloría General de la República revisar la legalidad de la parcelación. La Contraloría, según consta en el recurso, emite el dictamen, ¿ya? Y para ello solicita informes tanto al Servicio Agrícola y Ganadero como también a la Dirección de Obras de la Municipalidad de Panguipulli y al Ceremi de Vivienda de la región de Los Ríos, ¿ya? En base a dichos informes, ¿qué concluye la Contraloría? La Contraloría señala lo siguiente. Señala que los 13 permisos fueron tramitados sin respetar la Ley General de Urbanismo y Construcción, en específico el artículo 55, que exige, como dijo Verónica de la Paz, informes favorables para proceder al cambio de uso suelo. Es decir, dijo, acá es necesario hacer un cambio de uso suelo y esos permisos de edificación fueron otorgados contraviniendo los informes, sin contar con los informes favorables necesarios para ello. También señala que dichos permisos otorgados de esa manera vulneran el Decreto Ley 3.516, porque el Decreto Ley 3.516 lo que hace es prohibir destinar predios rústicos a fines urbanos o habitacionales. La Contraloría también señala que el artículo 55, que establece la regla general, que es una prohibición, ¿no es cierto?, que la prohibición de abrir caminos, de subdividir y levantar construcciones, reconoce ciertas excepciones, pero señala que los permisos otorgados no se encuentran en esas excepciones. Una de las excepciones es la construcción de viviendas para los propietarios y los trabajadores. Sin embargo, la Contraloría dice que esos permisos de edificación de vivienda están asociados a un proyecto inmobiliario propiamente tal, y como proyecto inmobiliario no pueden acogerse a esta excepción de construir, de un permiso de edificación para construir una vivienda para el propietario y para los trabajadores. Bueno, en base a ese dictamen, lo que hace la Contraloría es ordenar a la Municipalidad de Panguipulli que adopte todas las medidas necesarias para regularizar la observación que advirtió y dispuso que tanto el SAC como el Ceremi y el MIMBU fiscalicen la situación de este loteo o de esta subdivisión.
El 10 de marzo, la Dirección de Obras Municipales requirió a la sociedad que regularice la situación dentro del plazo de 6 meses, obligándola a obtener las aprobaciones para el cambio de uso suelo. Sin embargo, por su parte, la sociedad lo que sostuvo en el recurso es que las viviendas rurales únicamente deben contar con un permiso de edificación de la Dirección de Obras, que no es necesario contar con los informes del SAC ni del MIMBU, puesto que estamos en el ámbito del Decreto Ley 3516. Según ellos, no existiría en este proyecto intención de cambiar la condición de predio rústico ni ejecutar un proyecto habitacional que permita concluir que estamos fuera de la excepción que permite la ley para construir una vivienda para el propietario y para los trabajadores. Señala finalmente que los 13 permisos de edificación fueron obtenidas única y exclusivamente para las viviendas del propietario. Bueno, ¿qué pasó? La Corte de Apelaciones de Valdivia rechaza la acción interpuesta por Inversiones Paquipulli, principalmente porque dispuso que el dictamen emitido por la Contraloría Regional de los Ríos se emitió conforme a las atribuciones y a las facultades que tanto que la Constitución y la ley le reconocen a dicho organismo para controlar los actos precisamente de otras entidades de las municipalidades. Inversiones Paquipulli recurre de apelación ante la Corte Suprema y la Corte Suprema confirma la sentencia apelada y agrega, en definitiva, que la controversia en este caso es muy simple, y la controversia respecto de la interpretación de las normas de la Ley General de Urbanismo y Construcción, de la ordenanza y del decreto Ley 3516. Sin embargo, y agrega en un momento de su fallo la Corte Suprema de que no obsta el dictamen de la Contraloría General de la República, no obsta al derecho que tiene la sociedad de Inversiones Paquipulli S.p.A. de impugnar los actos que eventualmente dicte la Dirección de Obras Municipales en uso de atribuciones legales, por ejemplo, impugnar la orden que le dio de regularizar dentro del plazo de 6 meses la subdivisión. Ese es un resumen lo más detallado posible del caso de Paquipulli, señor presidente. Perfecto. Por último, presidente. ¿Uso de la palabra? ¿Alguna pregunta? Presidente. Don Paco, adelante. Sí, respecto a la Superintendencia del Medio Ambiente, también se le realizó una denuncia respecto al caso, en el cual señala, de manera bien resumida, analizando todos los factores antes señalados también por James y también por algunas instituciones, que este proyecto, al ser de carácter inmobiliario, más de 80 viviendas, esta no contaba con una resolución de calificación ambiental necesaria para este tipo de proyectos, de acuerdo al artículo número 8 de la ley 19.300, que indica que los proyectos o actividades que se encuentran en el artículo 10, que próximamente voy a nombrar, que puedan ejecutarse o modificar previa evaluación de impacto ambiental, se tienen que afectar a este sistema al sistema de evaluación de impacto ambiental. Y dentro de los proyectos o actividades susceptibles que puedan causar impacto al medio ambiente, se encuentran los proyectos de desarrollo urbano en zonas no comprendidas en los planes reguladores, reguladores, bien digo, y dentro de esto señalan la letra G.1 que son conjuntos habitacionales con una cantidad igual o superior a 80 viviendas. Cabe señalar que para tomar este fallo, la superintendencia investiga los distintos actores, tanto a la Dirección de Obra, al SAC, a CONAF, también hace investigación respecto a lo que estaba publicando la inmobiliaria y se da cuenta que consideraba que era un proyecto inmobiliario y debía contar con una resolución de calificación ambiental. Para ello, a la empresa se multó con 351 unidades tributarias y que tienen que ser cancelados por el incumplimiento de no contar con esta resolución de calificación ambiental pertinente en este caso. Eso sería la presentación que preparó la biblioteca para el caso. Muy bien. Señores diputados,
¿Alguien quiere hacer alguna consulta? A ver, yo me gustaría, si nadie, o todavía no han hecho uso de la palabra, me gustaría hacer algunas preguntas. Porque este es un caso, y preguntarle y agradecer a la biblioteca siempre su colaboración. Este es un caso que siente una jurisprudencia muy importante en el país. En momentos en que estamos en muchas zonas viviendo una verdadera fiebre de parcelaciones con parcelas de 5.000 metros cuadrados y algunos metros más perfectos de entrar dentro de un predio rústico, y que obviamente ya hay proyectos en curso que yo entiendo que deberíamos apurar al máximo la situación de nuestro secano costero, probablemente desde Santiago hasta Puerto Montt y más. Está obviamente en muchos casos producto de la baja rentabilidad agrícola de algunos predios. Obviamente esta modalidad de venta de parcelas de agrado causa múltiples problemas, incluso a los municipios, en función de que no tienen agua potable, que no tienen electricidad, o que posteriormente quienes compran empiezan a exigir estos servicios, más la recolección de basura, todo lo que dice relación con fosos sépticos, genera un problema bastante importante. El punto está en que yo quisiera preguntar hasta qué punto, si uno lo toma exactamente por el lado inverso, hasta qué punto grupos de personas que ya forman parte de una comunidad, estamos hablando de un lago o algo similar, mediante presentaciones diversas, pueden impedir que se desarrolle y que les cambien en el fondo el estatus de una localidad que sea muy pequeña, muy agradable, de mucha calidad de vida, y que por esta vía al final impidan que otras personas puedan acceder al mismo lugar, ¿no es cierto? Si uno lo mirara exactamente por el lado contrario. Me gustaría sí preguntar eso como primera impresión. ¿Hasta qué punto los planes reguladores intercomunales, muchas veces escasos en nuestro país, determinan, al no tenerlos aprobados, este tipo, ¿no es cierto?, de maniobras? ¿Hasta qué punto el tema de las 80 viviendas, y hasta qué punto también cuál es la opinión de ustedes respecto de los proyectos que hay en torno a subir de 5.000 metros cuadrados a 5 hectáreas, podrían ir de alguna manera a mejorar la situación global que hoy día tenemos de una verdadera fiebre de loteos? Es decir, una cuestión impresionante. Y no solamente en un lago, no, en cualquier parte. Yo tengo en Litueche, en Marchihue, en La Estrella, Paredones, con realmente gente que me llama y dice: hoy están haciendo un loteo con 400 parcelas de 5.000 metros cuadrados, y los alcaldes me llaman para decirme que también tienen un problema brutal después de demanda de servicios que no les corresponden y que en muchos casos además son parcelas de agrado que tienen un fin que es en teoría agreste, ¿no es cierto?, y que no pagan contribuciones, que en muchos casos demoran años en la regularización de las construcciones, y que el municipio, con su capacidad del departamento de obra, que son siempre municipios chicos, ¿no es cierto?, demoran mucho tiempo, ni hablar servicio de impuestos internos, en poder regularizar y al final obtener el pago de las contribuciones correspondientes. Ustedes vieron el otro día un reportaje respecto de propios parlamentarios que viven en muchos casos y que fueron sujetos, ¿no es cierto?, de una observación y de una anomalía. Pero me gustaría ver de qué manera, cómo se puede tomar. Aquí hay un bien común, ¿no es cierto?, que dice relación con tener acceso a las personas y que otros no impidan que otros puedan llegar a un determinado lugar y que pueden interponer. Vi ahí en la presentación que el presidente de un club de rodeo, me encantaría saber quién es el presidente del club de rodeo para identificar quiénes son los actores, ¿no es cierto?, que actúan a nombre de las comunidades. Tengo serias sospechas y que impiden que otros puedan desarrollar para evitar que esto se masifique. Eso por un lado. Y por otro lado está el bien de proteger estas subdivisiones absolutamente como una verdadera fiebre,
y que hoy día, ¿no es cierto?, la resolución que ha hecho la Corte Suprema respecto de todo el proceso, ¿no es cierto?, determina que se requiere una resolución de calificación ambiental, que tienen que ir al CEA, no obstante ser predios que cumplen la norma respecto que tienen más de 5.000 metros cuadrados, y que interfieren también el hecho de los planes, ya sea comunales o los intercomunales, que en muchos casos los gobiernos regionales no han tenido la suficiente diligencia de apurarlos. Por ahí algunas preguntas, a ver si nos pueden contribuir con vuestro análisis. Presidente, la señora Emilia Nullado está pidiendo la palabra. Emilia tiene la palabra, pero por supuesto. Gracias, presidente. Claramente sus preguntas, y creo que es importante en el análisis que nos hacen los tres profesionales de poder ver la posibilidad si realmente con esto también no alcancé a pedirle al director nacional del SAC que se quedara, pero está don Andrés Meneses quien debiera asumir este compromiso. Por lo tanto, yo creo que también es importante si realmente con esto se puede asentar la jurisprudencia que debiera establecerse para todo el país. Una pregunta que me gustaría que si alguien me la pudiera responder, si esto sienta prudencia o no. Y en realidad quería solicitarle, presidente, a las 3 oficios tal vez, que ya la había solicitado, pero que debiera ser mucho más completo para oficiar al SAG la estadística que tiene a nivel nacional, donde hay solicitudes de subdivisión predial. Por lo tanto, yo creo que ahí el SAC debiera darnos a conocer en las diversas regiones que usted señalaba, presidente, cuántos también predios hay con cambio de uso de suelo, para poder ver lo que se señalaba con respecto al caso de Valdivia, en Panguipulli precisamente, y la clasificación de estos suelos, porque ha habido una queja permanente en esta comisión de cómo a la ruralidad se le ha ido marginando, pero también el cambio de uso de suelo en predios que son de carácter productivo y que finalmente termina en manos de las inmobiliarias. Y si con esto realmente a los profesionales de la biblioteca, con este fallo de la Corte Suprema, se va a poder poner límite al fraude de las inmobiliarias en estos loteos brujos, o la sugerencia es seguir avanzando en un proyecto que permita esta prohibición, porque al final también, como veíamos, habían autorizaciones que había entregado la Dirección de Obra Municipal. También veíamos que no existían algunas autorizaciones de parte de Medio Ambiente, donde la Superintendencia del Medio Ambiente emite una resolución posteriormente. Hay muchas inquietudes con respecto a esto, por lo tanto yo considero que debiera ser un debate amplio, pero también qué capacidad debiera tener esta Comisión de Agricultura para poder defender los predios que son productivos, entendiendo que muchas familias que están en la ruralidad, así como los municipios, en especial las familias que terminan siendo invadidos por esta inmobiliaria, y donde se van a sentar grupos que no son del lugar, son de otro lugar, y por lo tanto terminan afectando también la propia convivencia de la ruralidad. Entonces se afecta los recursos para el agua que requieren estos proyectos inmobiliarios, pero también termina afectando esta relación, esta convivencia tranquila que realizan muchas familias en la ruralidad. Gracias, presidente. Muy bien. ¿Alguien más quiere hacer uso de la palabra? No. Don Paco, doña Vero Paz, don James. Presidente, ¿yo podía responder alguna de las preguntas realizadas? La forma de desarrollo del territorio que se espera no es mediante una parcelación de 5.000 metros que tenga luego un destino habitacional.
Eso es una anomalía a lo que prevé la norma. Las parcelas de 5.000 metros, de 5.000 metros hacia arriba, el objeto es el desarrollo como predio rústico. Se les autoriza como tales por un desarrollo potencial de suelo rústico con los destinos que tiene previsto la norma, que son agrícola, ganadero y forestal. Ahora, si se quisiera desarrollar una comunidad rural, la fórmula prevista es aplicar el artículo 55 que obliga al inmobiliario a urbanizar ese suelo de manera que quienes se instalen en esas viviendas tengan acceso a todos los servicios básicos. El artículo 55 transforma este suelo rural en suelo urbano desde el punto de vista conceptual y por tanto los servicios que allí se ofrecen son todos los necesarios para las personas que allí habitan. Y se informa al municipio de manera que el municipio tenga conciencia de que tiene una comunidad urbana, entre comillas, en el suelo rural. Cuando las parcelas de grado se desarrollan y se habitan como vivienda, provocan los inconvenientes que usted ha señalado y lo que señaló la diputada Nullado respecto de que efectivamente hay una afectación de la capacidad agrícola de ese suelo. E incluso las afectaciones a otras cuestiones que no estamos viendo en este minuto, pero por ejemplo, en la Patagonia, grandes extensiones de suelo que tiene bosque nativo se ven sujetas a subdivisión, o áreas costeras en donde podría haber formas de protección que tampoco la tienen. Entonces, si uno pensara en una fórmula para evitar ese tipo de situaciones, quizás con la misma norma, si esta fuera más precisa en cuanto a los usos que le estamos permitiendo y a la demostración de esos usos, uno podría ir filtrando cuáles proyectos efectivamente cumplen las exigencias que las normas señalan y cuáles otros tendrían que hacer adaptaciones para poder cumplirlas. Porque en este minuto eso no lo contempla la legislación nacional. Uno podría traer a colación, por ejemplo, el caso de la legislación inglesa, que contempla que cuando yo me quiero instalar en un predio rural, con un destino y quiero instalar allí mi casa, tengo que demostrar que estoy desarrollando la actividad productiva a la que me comprometí y tengo que demostrarlo mediante un porcentaje de mis ingresos proveniente de esa actividad. Nosotros no tenemos cuestiones de esa naturaleza, pero a lo mejor ese podría ser un camino en el cual la legislación podría ser perfectible para proteger de mejor manera y compatibilizar también de mejor manera el desarrollo urbano con el desarrollo rural. Sí. Agregar respecto de una de las preguntas de la diputada Nullado, respecto del efecto de esta sentencia de la Corte Suprema. El efecto de la sentencia es relativo y afecta solo al caso concreto, ¿ya? Hay que tener presente también que la interpretación que se hace acá, que hace la Contraloría acá, es porque lo entiende que al tramitar estos 13 permisos se tramitan en base a un proyecto mayor que es una urbanización o el desarrollo de un proyecto inmobiliario. Pero hay que pensar que quizás ese mismo criterio que tiene la Contraloría no se aplicaría en caso de que la inmobiliaria, por ejemplo, enajenara individualmente cada una de estas parcelas y cada uno de los siguientes dueños construyera o solicitara permiso de la dirección de obra para construir su vivienda. Como ahí no necesariamente está asociado al desarrollo colectivo de un proyecto inmobiliario, es posible que estos mayores requisitos que supone la Contraloría debiera cumplir el proyecto sea necesario. Por lo tanto, bastaría de nuevo solo el permiso de edificación de la dirección de obra. ¿Se entiende? Pero ¿hasta qué punto? Yo entiendo el concepto, el concepto de un desarrollo inmobiliario de una cantidad, ¿no es cierto?, de posibles viviendas, se lo transferiríamos, ¿no es cierto?, a la opción individual de cada uno de los dueños del terreno, ¿no es cierto? Pero eso es fácilmente burlable en el sentido de decir, perfecto, nosotros ponemos la misma constructora, ¿no es cierto?, y cada uno tramita su permiso individualmente y las casas se construyen individualmente, pero lo construye la misma inmobiliaria o la misma empresa constructora. Y ahí, claro, damos un salto a la norma que a todas luces puede ser
que está acogida a la norma, pero que los hechos, y este es un tema, y por eso es que yo quiero no vamos a solucionar el tema que estamos viviendo en esta sesión. A mí lo que me preocupa es que obviamente el suelo en Chile es finito, la población chilena ha crecido en los últimos, no sé, 30, 40 años, se ha prácticamente duplicado, y obviamente vamos viendo cómo las ciudades crecen y terrenos agrícolas valiosísimos, como puede ser Maipú, por ejemplo, los mejores suelos de Chile hoy día. Tenemos una ciudad que va copando los mejores suelos del país en aras de satisfacer, ¿no es cierto?, proyectos inmobiliarios y de vivienda para la misma gente que va incrementando la población en Chile. Si el punto está en cómo y de qué manera, y a mí me gustaría en ese sentido incluso hacer una nueva sesión respecto a este tema. Este es un tema que no está acotado a poder discutirlo en una oportunidad. Me gustaría tener al Contralor General de la República, al Ministro de la Vivienda, a la gente del SAC, como decía doña Emilia, para efectos de poder discutir una norma integral que regule en el futuro todo lo que dice en relación con esta verdadera hipocresía, porque al principio Santiago hizo expansión de parcelas de agrado de 5.000 metros cuadrados, muchas de las cuales hoy día ya se subdividieron los 5.000 metros cuadrados en 5, en 10 sitios de 1.000 o de 500, y en el fondo así vamos haciendo un ordenamiento territorial bastante irregular, sin tener en cuenta, ¿no es cierto?, que debiésemos tener los planes intercomunales de expansión urbana claramente establecidos. Después resulta que hay instalaciones de proyectos inmobiliarios cercanos a industrias, por ejemplo, y después los mismos vecinos alegan porque las industrias en teoría contaminan su medio ambiente, o por ruidos, o por olores, o cosas así. O uno puede ver el aeropuerto de Tobalaba, que todo el mundo alega que está inserto en medio de la ciudad. Bueno, ese es un aeropuerto que estuvo fuera de la ciudad durante mucho tiempo. Entonces yo lo que alego es la falta de voluntad que ha tenido el país en sus instituciones en poder ir haciendo ordenamiento territorial, estableciendo los planes de expansión urbana, haciéndose cargo que cualquier predio, aunque sea forestal, aunque sea agrícola, al final termina siendo, si está al borde de un río, de un lago. Hoy día tenemos el fenómeno de los ríos, ¿no es cierto? No es la región solamente de los ríos, cualquier río, la gente le gusta tener una casa, segunda vivienda en la orilla de un río, en la orilla de un lago, y vamos teniendo un déficit en lo que es nuestro desarrollo de ordenamiento territorial, que es brutal y que acarrean estos conflictos, que yo entiendo y comprendo perfecto a la diputada Nullao en orden a que uno quiere vivir en una comunidad tranquila. Pero también hay gente de altísimos ingresos que quieren tener esa comunidad tranquila, pero solo para ellos. Y entonces pueden interponer acciones para impedir que otros también puedan disfrutar esa misma tranquilidad. Y ahí hay un conflicto, ¿no es cierto?, entre las personas y que pone en el centro la institucionalidad, que no soluciona o no da un ordenamiento claro hacia dónde, y al final estos temas se judicializan y terminamos en esta sentencia que ha llamado tanto la atención, pero que es interesante darle una vista mucho más profunda para poder ver de qué manera le damos solución a un tema que viene ya se larga. Yo me acuerdo en los inicios de los 80, todo lo que era Batuco, lo que era Paine, Buin, muchas parcelas de agrado de 5.000 metros cuadrados, y que terminaron al final liquidando suelos agrícolas muy importantes para el país, y que, bueno, es una opción de sus propietarios, pero que como no hay una norma que ordene debidamente, provoca este tipo de situaciones que llaman profundamente la atención, y que hoy día estamos en un problema que es endémico al país, porque zonas cordilleranas o zonas cercanas a los ríos o a los lagos, o como bien decían respecto de bosque nativo, que se empieza a intervenir en aras, ¿no es cierto?, de construir en teoría una casa habitación para el propietario o para sus hijos, o ahí subdividen para otros fines. Me gustaría, estoy yo haciendo presidente, pero me gustaría, secretaria, que pudiéramos organizar una sesión de la Comisión de Agricultura en algún momento con el Contralor, con el Ministro de Vivienda, con la gente del SAC,
con directores de obras de comunas como Panguipulli, por ejemplo, o como Villarrica, o como, no sé, en Ranco, diputada Nullao, puede haber también un departamento de obra que nos expliquen cuál es la visión de ellos, porque ellos están sometidos a departamentos de obra que son muy pequeñitos en dotación y en elementos, ¿no es cierto?, para poder desempeñar bien su función ante esta verdadera escalada, ¿no es cierto?, de subdivisiones, construcciones, y que al final tenemos problemas de irregularidades y conflictos entre los vecinos, y también conflictos respecto del derecho que tienen muchos de poder tener una vivienda en un determinado lugar. Eso, ¿alguien más quiere dar una opinión? Sí, se agradece su exposición, señor Barro, muy agradecido. Señor Barro, Alinco pide la palabra. Diputado Alinco, pero gusto de saludarle. No lo había visto. Sí, yo lo estaba escuchando atentamente. Perdón la lata, es que es un tema que me apasiona mucho. No, lata de nada. Sí, aquí, por unanimidad, estamos de acuerdo con su posición. Tengo la palabra, ¿cierto? Sí, tiene la palabra toda. Sí, mire, bueno, lo que usted planteaba es un tema que yo recuerdo en el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle. Hubo una problemática, un tema nacional, justamente por parte de lo que usted planteaba, y que las mejores tierras de Chile para la agricultura se estaban ocupando en construir viviendas, departamentos, etcétera. Cosas que son necesarias, pero también es necesario producir, ya lo hemos tratado en esta comisión, la importancia que tiene la agricultura para la alimentación. No estoy descubriendo la pólvora con eso. Y en la región de Aysén está sucediendo algo parecido, o igual, en menor escala, por supuesto. Todos saben también, los integrantes de la comisión, gente que conoce mucho la cosa de la agricultura y el campo, de que la calidad de la tierra de la Patagonia no es de las mejores. Y lo poco y nada bueno que tenemos allá se está ocupando también para construir viviendas. No hay un orden, no hay un estudio, no hay un análisis de lo importante que es dejar las mejores tierras de la agricultura para la agricultura o la ganadería. Entonces yo creo de que, y lo decía también en 2 o 3 reuniones anteriores, nosotros, yo estuve antes diputado, pero no había estado en la Comisión de Agricultura, y creo de que con la experiencia que tiene esta comisión, de todos sus integrantes, deberíamos insistir en hacer una propuesta o un par de reuniones de trabajo con el ministerio, con el ministro Walker, para ver como comisión, y ojalá en conjunto con el ministerio, sobre las políticas de la agricultura, las políticas alimentarias, y por qué no decirlo también, definir cuáles son las tierras o los territorios que tiene Chile para mantener una autoproducción, porque hoy día prácticamente hay muchas cosas que se importan. Entonces yo no sé cómo, tengo la idea en general, no se me ocurre cómo materializarla, pero creo que esta comisión tiene la obligación, por el bien del país, ni siquiera del gobierno de turno, sino del país, preservar nuestros territorios con características agrícolas y ganaderas y ver de qué manera se dejan otros terrenos para, también necesaria, por ejemplo, por supuesto, la vivienda y para que vivan las personas. Yo quería proponer, no sé cómo hacerlo. Perfecto, diputado. Solicitar al ministro que él cree una especie de seminario, no sé, alguna cosa, pero no podemos permanecer ajenos a esto porque después va a ser tarde. Eso, señor presidente, muchas gracias. Muchas gracias, diputado Lincoln. Yo desde ya, yo soy presidente incidental nomás, pero me gustaría que Teresita notara. Normalmente lo que se ha hecho en estos casos y con el concurso de la Biblioteca del Congreso, poder hacer una jornada temática en que podamos tener personas expertas y sacar al final un documento final de una jornada de todo un día organizado por la Comisión de Agricultura,
con los ministros de Vivienda, con el ministro de Agricultura, con Medio Ambiente, para poder analizar esta temática desde varias perspectivas. Esto tiene muchas aristas. Creo que es la única manera de poder tener un documento que dé cuenta de un proyecto a futuro de qué es lo que se debe hacer para ir normalizando esta situación. Yo lo dejo planteado, yo no tengo atribuciones para, como presidente incidental, convocar algo de estas características, pero me parece que este es un tema tremendamente importante que va a seguir provocando muchos problemas. Aquí se ha sentado un precedente por parte de la Corte Suprema, pero creo que este es un tema que tiene demasiadas aristas y, como bien decían nuestros amigos de la biblioteca, esto apunta y aplica exclusivamente a la situación planteada en el lago Panguipulli, pero van a venir otros que, acogiéndose a esta misma disposición, ¿no es cierto?, van a empezar a desarrollar y judicializar situaciones que es mejor ir solucionando y ordenando en el futuro. Acogido a su solicitud, lo deja la Teresita anotado. Yo voy a hablar con Jorge Samar de todas maneras porque me parece un tema muy apasionante. Y ya siendo y faltando exactamente un minuto para que cumplir la hora de finalización y teniendo yo otra comisión que también integrar de trabajo a las 5 de la tarde, le quiero dar un especial agradecimiento a la gente de la biblioteca por su aporte y que vamos a estar, esperamos, con la anuencia de nuestro presidente, poder nos ayuden a organizar una jornada de estas características sobre un tema tan importante y que se ha abierto con este, ¿no es cierto?, veredicto de la Corte Suprema y que nos pone de alguna manera en tensión y en ocupación de lo que debemos hacer como parlamentarios y como Comisión de Agricultura. ¿Les parece? Muy bien. Habiéndose cumplido y siendo las 17:00, agradezco la participación de los señores diputados, en especial a mi amigo René Alinco, que sé que viene con tanto esfuerzo desde Aysén, y a la gente de la biblioteca, Teresita, don Andrés, y a las demás personas que permiten que esta sesión se lleve a cabo. Que tengan una buena tarde y por haberse cumplido el objetivo de esta sesión, esta se levanta. Muchas gracias y muy buenas tardes. Muchas gracias.